Ok, entonces les decía, ¿verdad? Que el término radiación se utiliza para diversos significados. Entonces, para poder responder la pregunta, primero sería correcto reaclarar o reafirmar, ¿verdad? ¿Qué es la radiación? Les mencionaba el día de ayer que la radiación es realmente la propagación de energía o partículas que vienen de otros cuerpos y uno de ellos es el Sol, ¿verdad? Por otra parte, mencionarles que el Sol emite ondas electromagnéticas. Entonces, también estuve medio revisando ahí el concepto que no sé si por ahí andaba la pregunta de Andrea, que el término radiación solar más que todo se utiliza para como referirse al conjunto de ondas electromagnéticas emitidas por el sol y hacer referencia a que el mecanismo de transferencia de energía es la radiación. Lo importante quizás es solo aclarar que no es lo mismo radiación que ondas electromagnéticas. De hecho, más que todo por eso lo traje a mención, ¿verdad? El término radiación es tan común y se le ha dado erróneamente un significado como que la radiación es mala. Entonces no me gustaría dejar este tema sin antes aclarar eso, que hay dos tipos de radiación, la ionizante y la no ionizante. La radiación ionizante incluye las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, que son los rayos X, los rayos gamma, los rayos betas, que esos sí son los dañinos para la salud. Y está la otra, que es la radiación no ionizante, que esta es la radiación de baja frecuencia, que va desde los rayos microondas, que son los que se utilizan, ¿verdad? De hecho, en los hornos microondas, la luz visible hasta la luz ultravioleta, que estos rayos como tal no son dañinos. Entonces, solo quería aclarar ese punto que es muy importante. No sé, creo que Andrea fue la que hizo la pregunta, ¿verdad? Ok, un gusto, Andrea. Pero excelente, gracias por preguntar porque eso es bien importante, ¿verdad? Tener claro quizás eso lo van a ver mucho más adelante, lo de las ondas electromagnéticas, los tipos, los espectros, y ya van a ver que les va a servir bastante. De hecho, trabajamos bastante con esos rayos. Los que sí, ¿verdad? Los rayos X son los que sí son dañinos para la salud. Bien, antes de comenzar como tal, con el contenido que en esta oportunidad vamos a ver lo de cambio de fase. Permíteme un segundito. Lo de cambio de fase, quizás definir, ¿verdad? El término fase, que lo utilizamos para describir un estado de la materia. Y cuando hablamos de cambio de fase, nos referimos a la transición de un estado a otro. Entonces, ahora vamos a ver el cambio de fase. Voy a colocar aquí el tema. Y voy a solicitar de su participación. De hecho, en fluidos, creo, si no me equivoco, estuvimos viendo que habían tres estados de la materia, lo que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Bien, y se puede ir de un estado a otro, hay una transición, ¿verdad? De un estado a otro y como les decía, eso es lo que se llama cambio de fase. Ahora voy a pedir de su participación, ¿cómo se llama al cambio de estado sólido a estado líquido? ¿Alguien sabe cómo se llama? Excelente, Andrea. Excelente, Fátima. Se llama fusión. Excelente, Joana. También se llama fusión. Disculpen ahí el ruido que andan como fumigando. Muy bien, fusión. Ahora para pasar del estado líquido al estado gaseoso.
¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Fátima dice evaporización, evaporización. Sí, ¿verdad? Es correcto. También se le conoce como vaporización. Le voy a poner. Ambos términos son válidos. Ahora la pregunta, para pasar del estado gaseoso al líquido, ¿cómo se llama? Muy bien Fátima, muy bien Diego, se llama condensación. Un ejemplo de eso pasa bastante, pero sí está bien, condensación. Fátima. Eso lo van a ver bastante ustedes cuando, no sé si les ha pasado que ponen, digamos, una olla que tiene agua y la ponen a calentar y entonces comienza a ebullir, ¿verdad? A hervir el agua. Y por alguna razón ustedes le apagan el fuego, entonces, y la tapan la olla. Entonces, cuando han apagado el fuego o la llama, cuando al rato quitan la tapadera van a encontrar que hay un montón de gotitas de agua. ¿Qué es lo que pasó? El agua que estaba en estado gaseoso, que estaba como vapor, al quitarle la energía, o sea, al enfriarse, mejor dicho, pierde esa energía y se condensa. Todo el gas se pasó del estado gaseoso al estado líquido. Entonces, eso se llama condensación. Muy bien. Ahora, la pregunta, para pasar del estado líquido al sólido, ¿cómo se llama? Bueno, solidificación viene de la idea, me imagino, de que se solidifica, pero se llama realmente congelación. Aquí mencionó algo muy importante, Fátima, la sublimación. ¿Alguien sabe de qué estado a qué estado es la sublimación? Ya vimos que de líquido a sólido es la congelación, pero la sublimación, ¿cuándo se da? Diego dice que cree que de estado gaseoso a estado sólido, o al revés, dice. Por ahí anda, ¿verdad? Vamos a aclarar ahorita esa idea. Ana Judith, muy bien. Es cuando se pasa del estado sólido al estado gaseoso. Eso es la sublimación. Correcto, de sólido a gaseoso. Bien, excelente. Quiero mencionarles que aquí les he puesto un mensaje subliminal en el aspecto de los colores. Les he marcado los procesos de cambio de fase en color rojo, aquellos en los que se necesita agregar energía. Y en color azul, aquellos que se necesita una pérdida de energía. Nosotros nos vamos a concentrar más que todo en la fusión y la vaporización, que es lo que vamos a ver ahorita. Para eso yo he preparado un simulador para que lo veamos, para lo cual voy a pedir de su atención, de su participación. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa mientras tengan todas las herramientas. Es bastante sencillo, ¿verdad? Podemos ver que aquí tenemos como un tubo de ensayo que adentro tiene hielo, como hielo picado o cubitos de hielo. Tenemos un cronómetro y tenemos un termómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomarnos unos minutos porque esto sí es bien importante lo que van a ver a continuación. Y es el proceso, ¿verdad? Cómo se da la fusión cuando se pasa del estado sólido al estado líquido. Entonces, voy a pedir que que pongan mucha atención a lo que va a ir sucediendo cada minuto, porque eso les va a dar una idea muy importante que es clave
para toda esta parte de la transferencia de calor en cambio de fase. Entonces vamos a introducir este tubo de ensayo dentro de agua. Esta agua dice que estaba como caliente o así tibiecita. Entonces aquí vemos que está el hielo. Aquí dice que coloquemos el termómetro dentro. ¿Ok? Entonces podemos ver que antes que comience la medición, el termómetro va a marcar que el hielo está a menos 10 grados Celsius. El experimento consiste, ¿verdad? Que como el agua está más, digámoslo así, con una temperatura mayor o más caliente que el hielo, va a haber una transferencia de calor del agua al hielo, ¿verdad? Entonces vamos a ir tomando datos cada minuto de temperatura. Entonces vamos a comenzar. Ojo, ¿verdad? En el tiempo cero, la temperatura es de menos 10. Así que comenzamos con el experimento. Vean cómo va subiendo la temperatura. En el minuto 1 llevaba menos 5.5. Vean cómo va subiendo. Ojo, vean que el hielo sigue intacto. Hacemos la otra medición. Sigue subiendo la temperatura. Lo importante aquí es que vean que el hielo no ha pasado nada con el hielo. Lo único que está cambiando es la temperatura que está subiendo. Sigue subiendo la temperatura y el hielo está intacto. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué observan? ¿Qué está pasando? Muy bien, empezó a derretirse, pero ¿qué pasó con la temperatura? Correcto, ya no aumentó. Miren, sigue aumentando la cantidad de agua líquida, pero la temperatura sigue intacta y se está dando el cambio de fase. Siempre a 0 grados. Como no se ha derretido todo el hielo, sigue a 0 grados. Sigue la temperatura estática. Si se fijan, está disminuyendo la cantidad de hielo. Aquí podemos ver algo bien importante, que a 0 grados está coexistiendo, como el término que se usa en química, el líquido y el sólido, o sea que en este caso hielo y agua líquida. Sigue a 0 grados porque no se ha terminado de derretir todo el hielo. Buenas tardes, Inge. Justo a tiempo vino. ¿Y eso por qué? Ya va a graficar.
¿Quién? Yo. Sí. Yo no puedo. Buenas tardes a todos. Miren, ahora que ya está todo líquido, comienza a subir la temperatura. Hasta que ya está todo líquido, comienza a subir la temperatura del agua. Ya estamos totalmente en el estado líquido. Vaya, ya solo nos falta un dato. Bien, antes de comenzar a graficar, ¿qué podríamos concluir de todo lo que observaron? Así un resumen como conclusión del experimento. Ajá, ¿qué pueden concluir? ¿Qué resumen me pueden dar de todo lo que observamos? Muy bien, hubo un cambio de fase. ¿Qué más? Lo que ustedes observaron, no se preocupen cómo lo redacten, lo importante es lo que observaron, lo que ustedes consideran que es importante. ¿Qué más? Continuando con la idea de la compañera, dice que hubo un cambio de fase. ¿A qué temperatura se dio ese cambio de fase? Muy bien, a 0 °C. Excelente. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que podemos observar. Correcto, eso también es muy importante, Rafael, que al llegar al equilibrio o esa temperatura donde se da el cambio de fase, no aumenta la temperatura. Entonces, pudimos ver dos secciones bien, bueno, tres secciones bien claras. La primera sección era que digamos que toda la transferencia de calor se traducía en un aumento de temperatura. Luego se detuvo el cambio de temperatura y se procedió al cambio de fase. En todo el cambio de fase no hubo cambio de temperatura. Y hasta que todo el hielo sí estuvo líquido, hasta ahí comenzó a aumentarse la temperatura. Bien, vamos a comenzar a graficar los datos. Voy a hacerlo, bueno, pide el software que se haga uno por uno, así que lo vamos a ir haciendo. En 0 dice que es -10. En 1 dice que es -5.5. Sería por acá. En 2 dice que es -2. En 3 dice que es -0.5, por aquí. En 4 es 0, en 5 es 0, en 6 es 0, en 7 es 0, en 8 es 0, en 9 es 0, en 10 es 0, en 11 es 0, en 12 es 0, en 13 es 0.5, por aquí, en 14 es 1, por ahí, y en 15 es 2, por acá. Veamos cómo nos da la gráfica. Ok,
Aquí podemos ver, ¿verdad?, que hay una sección en donde se da el cambio de estado, ¿verdad?, que la temperatura se mantiene constante y es a 0 grados. Esto que acabamos de ver, este fenómeno también sucede cuando se está dando la vaporización. Hay hasta la temperatura, bueno, si tenemos líquido, ese líquido se llega hasta la temperatura que es de 100 grados y a los 100 grados comienza a darse la vaporización. La temperatura no cambia hasta que todo el líquido se convierte en vapor. Esta parte que hemos visto es una sección de una gráfica que les han mostrado en los videos. No sé si hay preguntas de lo que hemos visto hasta el momento, comentarios. No sé si hay preguntas. Ok, entonces esta era una sección de un gráfico que les muestran o les explican en los videos, que es el que les voy a mostrar a continuación. Es este de acá. Este gráfico puede variar, puede graficarse temperatura contra tiempo, temperatura contra calor. La clave es ver la forma de la gráfica. Donde nosotros estábamos en este experimento al inicio era por acá. Bueno, por aquí realmente, en -10 y comenzamos a aumentar la temperatura. Si se fijan, esta sección de acá, esta sección es la que nos dio en el simulador. Este pedacito que tenemos aquí realmente es solo este de acá. Todo el gráfico queda de la siguiente manera. Primero, en el punto A está hielo, ¿verdad? Como decíamos, se agrega calor para llegar al punto B, que es hielo a 0 grados Celsius. Ojo, en el A es hielo a -25, en B es hielo a 0 grados. Aquí, en esta sección de acá, se da el cambio de fase a temperatura constante. Para el agua, el punto de fusión es 0 grados. Se da el cambio de fase, el punto C es líquido a 0 grados, pero como vamos a continuar el cambio de fase, el siguiente cambio de fase, que es de líquido a gas, se da a una temperatura de 100 grados, entonces Celsius. Entonces se agrega este calor para llevar el líquido de 0 grados Celsius al líquido a 100 grados Celsius. Luego se agrega calor para pasar del líquido de 100 grados Celsius a vapor a 100 grados Celsius. Y yo puedo seguir agregando calor para aumentar la temperatura siempre en el estado gaseoso. Bien, ya teniendo esta gráfica, vamos a ir desarrollando paso a paso cómo calcular el calor de cada sección. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. De A a B, o sea, para pasar de hielo de -25 a 0, es esta sección de acá. Esta sección de acá se calcula con la siguiente ecuación. Como es un cambio de fase, como es un cambio de temperatura, utilizamos la siguiente ecuación, que el calor es igual, aquí tenemos hielo, recuerden, de A a B, entonces es la masa de hielo por el calor específico del hielo por el delta de temperatura. Para pasar, repito, de hielo de -25 a hielo a 0 grados. Cuando hago el cambio de fase, hoy sí es el cambio de fase, es toda esta parte de acá, esta área. Entonces, para calcular ese calor que yo agrego, utilizamos la siguiente ecuación. El calor, en este caso de fusión, es igual a la masa por el calor latente de fusión, que es, creo que le dan en esta tabla. Esta es la ecuación, ¿ve? Aquí habla del calor latente de vaporización.
o de fusión. Bueno, aquí les habla, aquí está, perdón, el calor latente de fusión. El calor de fusión representa la energía necesaria para deshacer la fase sólida que está estrechamente unida y convertirlo en líquido. Para convertir líquido en sólido se necesita la misma cantidad de energía. Aquí les está hablando del proceso inverso, o sea que de pasar de líquido a sólido, que decíamos que se llamaba congelación. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de calores latentes, el de fusión y el de vaporización. Ahorita estamos haciendo el cambio de fase estamos en sólido a líquido. Entonces usamos esta ecuación. El calor de fusión, repito, es igual a la masa. Este término se llama calor latente. El calor latente de fusión. Aquí ya tenemos líquido. Como decía, líquido de 0 a 100 grados sería esta área de acá, que la voy a marcar ahorita. Toda esta área, necesito calcular el calor agregado. Entonces, cuando estemos en esta parte, ¿qué ecuación vamos a utilizar? La que mirábamos el día de ayer, cuando hay un cambio de temperatura. Sería el calor va a ser igual a la masa, solo que, ojo, aquí anteriormente cuando estábamos de hielo de menos 25 a 0, usamos el calor específico del hielo. Aquí, como ya tenemos líquido que le estamos cambiando su temperatura, va a ser el calor específico del agua por el delta de temperatura. En este punto D ya tenemos líquido a 100 grados Celsius. Nuevamente vamos a hacer el cambio de fase. Es esta sección de acá. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Como es un cambio de fase, vamos a calcular el calor de vaporización, que es igual a la masa por el calor latente de vaporización. En el punto D lo que tenemos es vapor o en el estado gaseoso a 100 grados Celsius. Si digamos en un ejercicio les piden un gas o el gas a una temperatura mayor, entonces tendría que calcular otro calor, que es esta sección de acá. Digamos que les piden el gas a una temperatura de 125. Sería esta sección de acá. Aquí se me fue un poquito el color. Entonces les hago la pregunta, ¿qué ecuación sería la que utilizaríamos aquí? Ajá. ¿Qué ecuación utilizaríamos? Es parecida a estas que tenemos en color rosa o fucsia. Y es que es la masa, solo que aquí va a ser el calor específico del agua, pero en estado gaseoso. Voy a poner aquí para que no se les olvide, por el delta de temperatura. Ahí se la dio Ana Judith. Ah, vaya, gracias, Inge. Gracias, gracias. Cabal, exacto, cabal, es del vapor de agua, ¿verdad? Por el delta de temperatura. Excelente. Generalmente nos quedamos hasta aquí porque cuando ya está en estado gaseoso ya no se rige tanto por estas ecuaciones, porque ya es un estado, digamos que se aplican más otro tipo de comportamiento, ya no sigue tanto como cuando está en estado sólido y en estado líquido, pero podría ser, ¿verdad? En un caso aproximado.
Bien, ahora, después de todo esto que hemos visto, vamos a resolver un ejercicio que es de la discusión. Vamos a resolver el problema 11. No sé si alguien ya lo ha resuelto o lo ha intentado trabajar. Este vamos a trabajar ahorita. Aún no, ok, ahorita lo vamos a trabajar, ok, ok, María Evelia, ahorita lo vamos a ver. Nos va a servir bastante este gráfico. Les he explicado paso a paso este gráfico porque, por lo menos en lo personal, a mí me ayuda cuando me dicen que quiero pasar de una condición a otra, ver en qué posición estoy, en qué punto estoy de la gráfica y ver qué trayectoria voy a seguir. Entonces vamos a poner ahorita el problema, quizás sin las cajitas porque no sé si nos va a alcanzar el espacio. Bien, dice el problema 11. ¿Cuánto calor es necesario para cambiar de 10 gramos de hielo a 0 °C a vapor a una temperatura de 100 grados Celsius? Entonces aquí nos está pidiendo calcular el calor para cambiar una masa de hielo de 0 °C a vapor a una temperatura de 100 grados Celsius. Les hago la siguiente pregunta. En base a todo lo que he explicado, ¿en qué punto están las condiciones que me da el problema? Dice que es hielo a 0 °C. Entonces, ¿en qué punto estoy? ¿En A, B, C, D o E? Muy bien, excelente. Estamos en el punto B. Muy bien, Ana Judith. Muy bien, Lizeth. Excelente. Vale. Queremos ir del punto B y me dice que lo lleve a vapor a una temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, ¿hasta qué punto quiero llegar? Vamos a ver. Diego dice D, Andrea dice E, Fátima dice D, Lizeth dice D. Les hago la siguiente pregunta. En el punto D, ¿qué tengo? ¿Qué estado tengo en el punto D? Muy bien, Diego. En el punto D, recuerden que tenemos líquido a 100 grados Celsius. Y en el punto E, ¿qué tenemos? Ya está el cambio de fase, ya pasó el cambio de fase. Entonces tenemos, muy bien, vapor a 100 grados Celsius. Entonces queremos ir del punto D al punto E. Entonces, con todo ese planteamiento vamos a crear las cajitas. Les dice aquí complete cada rectángulo con los datos. Esto les ayuda bastante para ir viendo cómo se va calculando cada parte de calor y en qué se distribuye. Entonces, la primera sección, voy a poner aquí el cuadrito, tenemos 10 gramos de hielo. Que está a 0 grados Celsius. Agregamos calor, pasamos del punto B al punto C. En el punto C ya hay un cambio de fase y ahora vamos a tener 10 gramos de agua siempre, pero
líquida. ¿A qué temperatura? En el punto C, ¿cuál es la temperatura del agua líquida? Ajá. Sí, correcto. Muy bien. Es siempre agua líquida, pero a 0 °C. Muy bien, Diego. Muy bien, Andrea. Entonces aquí voy a agregar una cantidad de calor 1. Ahora voy a pasar del estado C al estado D. Siempre va a ser los 10 gramos de agua líquida, pero a una temperatura de 100 °C. Aquí estoy agregando un calor 2 para llegar a esta condición. Luego agrego un calor 3 para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, cuando ya he agregado esa cantidad de calor, voy a tener 10 gramos, pero de vapor. ¿A qué temperatura? A 100 °C. Y eso es lo que me están pidiendo. Entonces necesito calcular el calor 1, el calor 2 y el calor 3. Para que les dé una idea, ¿verdad? De esta condición a esta voy del B al C. De aquí voy del C al D y del D al E. Aquí me faltó darles un dato muy importante que lo vamos a utilizar. Si se fijan, hablamos del calor latente de vaporización y del calor latente de fusión. Les voy a dar los valores que vamos a utilizar para este problema. Para el agua, porque aquí es agua la que estamos trabajando, el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo y el calor latente de vaporización es de 540 calorías por gramo. Este anótenlo porque le va a servir bastante. Creo que se lo da en esta tabla, pero en joules, si no me equivoco. Algo bien importante también antes de continuar con el problema, y es de que el punto de ebullición, el punto de fusión, los calores latentes de vaporización y de fusión son dependiendo de cada sustancia. Si ustedes ponen, ¿verdad? Digamos, en un recipiente a calentar alcohol y aparte ponen agua, se van a dar, alcohol etílico, digamos, se van a dar cuenta de que el cambio de fase va a suceder más rápido en el alcohol que en el agua. Entonces, cada sustancia, como repito, tiene su propia temperatura de ebullición, su punto de fusión y su calor latente de vaporización y de fusión. Y es por eso que en esta tabla les dan los valores dependiendo de las sustancias. Bien, generalmente se trabaja con agua, pero la tendencia de los cambios de estado es lo mismo. Bueno, después de toda esta explicación y de estos datos que les he dado y con la ayuda de esta gráfica, les voy a pedir que me ayuden a calcular Q1, Q2 y Q3. Entonces vamos a ver. Fernando y Ana Judith me van a ayudar con Q1. Gabriel, Allison y Andrea me van a ayudar con Q2. Denis, Diego y Fátima Edith me van a ayudar con Q3. A calcularlos. Les voy a dar un espacio de unos 5 minutos para que los calculen y cuando ya los tengan me los dan, por favor. Intenten trabajarlos. Con todo, aquí está ya toda la información que necesitan. Aquí se las dejo. Igual, si hay dudas, nos pueden consultar.
Ok, aquí Ana Judith ya nos dio el primero, 800 calorías. Creo que Fernando le dije, ¿le da lo mismo? Ok, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué ecuación ocupó la compañera? Como es un cambio de fase, ella utilizó que es la masa por el calor latente de fusión. Lo voy a copiar tal y como ella lo puso, que sería 10 gramos por las 80 calorías por gramo. Se van los gramos con gramos y dan 800 calorías. Muy bien. Quedo a la espera entonces ahora de Q2 y de Q3. Muy bien, Diego nos da el valor para Q3, que es de 5400. Ok, lo voy a poner por aquí. Muy bien, Fátima, excelente. Para los demás, ¿hay alguna duda de cómo se calculó Q3? ¿O estamos bien? ¿Dudas de cómo calculó Diego y Fátima y Denis Q3? Ok, no sé si nos puede ayudar por ahí Diego, ¿qué ecuación utilizó? ¿Qué ecuación utilizaron Diego y Gabriel? No sé si nos pueden ayudar de las que estaban aquí. ¿Cuál usaron? Muy bien. Vaya, María Belia. La ecuación que ellos utilizaron es la de la masa por el calor latente de vaporización, porque están pasando de líquido a vapor. Entonces es esta ecuación. Entonces es la siguiente. La masa que es de 10 gramos por el calor latente de vaporización del agua que es de 540, que sería aquí calorías por gramo. Y se les va a los gramos con los gramos y aquí es donde les da el 5400. Solo nos queda Q2. ¿Cómo calculan Q2? Ah, ya lo tienen por aquí. Dicen que es 1000 calorías. Muy bien. ¿A los demás cuánto les da? ¿Les da igual? ¿Cómo se llegó a este valor? Como estamos pasando de líquido de 0 grados a líquido a 100 grados Celsius, es la ecuación cuando hay un cambio de temperatura, que sería esta de acá. Entonces, la ecuación que utilizaron fue la masa por el calor específico del agua por el delta de temperatura. La masa ya la tenemos que es de 10 gramos por el calor específico del agua, que es una caloría por gramo. Voy a borrar para ponerlo completo. Por el delta de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 100 grados Celsius, menos la inicial que es, aquí me faltó el grado Celsius, que es 0. Entonces se van los gramos con los grados Celsius con los grados Celsius, y ahí es donde les da 10 por 1, 10 por 100, ahí es donde les da el 1000.
Pero como nos piden el calor total o la transferencia de energía total, vamos a sumar Q1 con Q2 más Q3. Entonces, ¿cuánto les da la suma de estos valores? Diego dice que le da 7.400, Fátima dice que le da 7.200, ok, 7.200 calorías. Aquí les da en kilocalorías, ¿verdad? Una kilocaloría tiene 1.000 calorías, entonces esto sería igual a 7.2 kilocalorías. Bien, muy bien, Gabriel, Fátima, Diego también. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Comentarios? ¿Está todo claro de este ejercicio? Diego dice que sí, ¿ok? Muy bien, Fátima, María Evelia. Hoy sí, ya no quedaron dudas del ejercicio, no sé. Bye. Entonces vamos a pasar a otro. Quiero ver si lo tengo por acá. Aquí está. Este no es de la guía, pero está muy interesante. Dice el ejercicio, una pieza metálica sólida de cobre con masa de 6 kilogramos a una temperatura inicial T se coloca con 2 kilogramos de hielo que se encuentran inicialmente a menos 20 grados Celsius. El hielo está en un contenedor aislado de masa despreciable y no intercambia calor con el entorno. Después de que se alcanza el equilibrio térmico, le dice, hay 1.20 kilogramos de hielo y 0.8 kilogramos de agua líquida. ¿Cuál era la temperatura inicial de la pieza de cobre? Vamos a hacer un pequeño esquema. Ah, muy bien, Fátima. Clarísimo, todo excelente. Para que veamos qué es lo que está sucediendo. Tenemos un recipiente que tiene hielo. Vamos a hacer los cubitos aquí. Y este hielo, qué feo, que está a una temperatura de menos 20 grados Celsius. Y se tiene una pieza, voy a poner de ese color, que es de cobre, que tiene una temperatura inicial que no conocemos. Entonces se pasa de estas condiciones a las siguientes condiciones que menciona acá. El hielo que está en un contenedor aislado, que no intercambia calor con el entorno, después que se alcanza el equilibrio térmico, dice que hay 1.20 kilogramos de hielo y 0.8 kilogramos de agua líquida. Vamos a dibujar qué pasó cuando se llegó al equilibrio. Siempre tenemos hielo, pero no en la misma proporción.
Dice que tenemos hielo y también tenemos agua. Y por supuesto, aquí está la pieza metálica, que de cobre. Vamos a poner aquí los datos. Menciona que cuando se ha alcanzado el equilibrio, hay hielo y les dice la cantidad que hay, que es 1.20 kilogramos. O sea que de esos 2 kilogramos que teníamos al inicio, 1.20 es hielo y les dice, vamos a ponerlo de otro color, que hay agua y se tiene 0.8 kilogramos de agua. Vaya, con estas condiciones, si se fijan, no nos dice cuál es la temperatura de equilibrio, pero en base a todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Ajá. Lisette dice 0 grados, Diego dice 0 grados, con un poco de duda. ¿Qué opinan los demás? ¿Por qué creen que sea 0 grados, Lisette y Diego? ¿Alguna idea? Dice por aquí Fátima, ¿será porque a esa temperatura se comenzó a derretir el hielo? Porque el hielo y el agua coexisten. Muy bien, excelente. Aquí usó Diego un término que se usa bastante en química, ¿verdad? Coexistir, en este caso el hielo y el agua. Eso tenemos que tenerlo presente el experimento que vimos, ¿verdad? A la temperatura en condiciones normales, ambiente, la temperatura en donde coexistes, cabal como uso el término Diego, el hielo y el agua es a 0 grados Celsius. Entonces, complementando con lo que dice Fátima, el hielo va a comenzar a derretirse solo a 0 grados y si está en ese proceso, tiene que ser 0 grados. Entonces, efectivamente, como dice Fátima, Lisette, Diego, la temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius. Aquí hay otro aspecto importante que quiero que veamos. Primero teníamos hielo a menos 20 grados Celsius. Todo este hielo pasó, todo el hielo pasó a 0 grados Celsius. Y una vez se llegó a 0 grados Celsius, la transferencia de calor continuaba. Entonces, una parte del hielo se derritió, o sea que se dio el fenómeno de cambio de fase de fusión y de los 2 kilogramos de hielo, 0.8 kilogramos se hicieron agua. Y a la misma vez continúa existiendo hielo, que es 1.20 kilogramos. Entonces, en base a todas estas condiciones, podemos establecer la ecuación. Se asume, ¿verdad?, que la temperatura de la pieza va a ser mayor, según lo que estamos observando, pues la pieza es la que está transfiriendo calor al hielo y por eso se está dando el cambio de fase. Muy bien todo lo que han comentado, ¿verdad? Entonces, con todo esto podemos plantear la ecuación. Sabiendo de que el que va a transferir calor es el cobre, entonces planteamos la ecuación, que el calor que pierde el cobre va a ser igual al calor que gana el hielo. Pero aquí van a haber dos cálculos de calor. El primer cálculo de calor es cuando el hielo pasa de 20 grados Celsius, de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Y una vez hay otro calor, que es cuando pasa de hielo a líquido.
Entonces ahora vamos a sustituir todos los valores o la ecuación de cada uno. Como estamos trabajando con el cobre, que está haciendo solo un cambio de temperatura, la ecuación sería la siguiente. La masa de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Aquí el hielo está haciendo un cambio de la temperatura de menos 20 a 0, entonces va a ser la masa de hielo por el calor específico del hielo por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Ahora vamos con el cambio de fase. Cuando se da un cambio de fase, ¿cómo se calcula el calor? ¿Cuál es la ecuación del calor? Cuando pasa de hielo a líquido, ¿qué ecuación utilizamos para calcular ese calor en cambio de fase? Muy bien, Diego. Es la masa, en este caso, sería del hielo. Bueno, aquí quizá sí, se le voy a poner aquí del líquido, no sé cómo ponerles para decirle que es agua. Voy a poner aquí líquido. Por la temperatura de fusión. Cabal la ecuación que nos daba Diego. Sí, así lo voy a dejar. Vale. Ahora vamos a comenzar a sustituir todos los datos. Hay unos valores que debemos de trabajar. Se los voy a poner por acá. Estamos utilizando el calor específico del hielo, que es de 0.5 calorías por gramo Celsius. También estamos utilizando el calor específico del agua, que es igual a 1 caloría por gramo Celsius. Y el calor específico del cobre, vamos a ver cuál es. Por aquí se los dan. Del cobre. Ah, ok, muchas gracias, Denis. Que es de 0.9, no estoy segura si era 4. De cobre. Aquí tiene 9,2. Ah, bueno, sí, pues sí. Ah, pues es 3. Aquí sería caloría por gramo Celsius. Muchas gracias, Denis. Vamos a usar todos estos valores en sustituir en esta ecuación. La masa, si se fijan, esos son los más fáciles de aprenderse, del hielo y del agua, que son los que vamos a utilizar en calorías por gramo por grado Celsius. Entonces voy a pasar la masa que tenemos aquí, la voy a pasar a gramos. El del cobre era de 6 kilogramos, entonces sería 6.000 gramos. Como les mencionaba el día de ayer, utilizábamos las unidades para demostrarles que sí pegaban los cálculos, pero ahora para no ser tan grande la ecuación, voy a poner sin unidades, recordando que qué es lo que me pide el problema, que calcule cuál era la temperatura inicial de la pieza de cobre. Entonces, nuestra incógnita realmente es esa temperatura. Eso andamos buscando. Voy a sustituir los datos que conocemos, la masa de cobre que es de 6.000, el calor específico
del cobre que nos los daba por ahí Denis, por la temperatura de equilibrio, que decíamos que era 0 grados, menos la temperatura inicial, que es la que andamos buscando. Ahora, aquí cuando dice masa de hielo, ¿qué valor pondríamos? ¿El 1.20 o los 2 kilogramos? En esta ecuación de acá, ¿qué vamos a poner? Aquí donde dice masa de hielo. ¿1.20 o 2 kilogramos? Andrea dice 1.20. ¿Qué opinan los demás? Denis dice 2, Fátima Edith dice 2. Correcto. Denis, Ana Judith y Fátima Edith están en lo correcto. Son 2 kilogramos. ¿Por qué, Andrea? Porque acuérdese que esta parte de acá es para calcular el calor necesario para pasar de menos 20 a 0 grados Celsius. Todo el hielo, todo el hielo pasa de menos 20 a 0 grados Celsius. Entonces, por eso se pone todo la masa de hielo. No sé si se comprendió, Andrea, no sé si me di a entender en ese aspecto, que por eso son los 2000 gramos. Ahora ponemos el calor específico, que es de 0.5, por la temperatura de equilibrio, que era 0, menos la temperatura inicial, que nos decía que era de menos 20. Más, aquí era donde tenía dudas si ponerles líquido o agua. Lo voy a poner mejor como H2O para que recuerden de que estamos hablando del calor específico. Aquí quiero explicar otro punto importante. Cuando se da la transferencia de energía y se da el cambio de fase del estado sólido al estado líquido, ¿qué masa vamos a poner aquí? Solo vamos a poner la masa de agua, porque esa masa, correcto, los 0.8 kilogramos, porque esos fueron los que se convirtieron del estado sólido al estado líquido. Entonces, por eso es que aquí va 800 o 0.8 kilogramos por el calor latente de fusión, que es 80. Muy buena pregunta. El 1.20 no lo utilizamos porque el hielo se queda, el 1.20 de hielo se queda hasta ahí según lo que nos está diciendo, según las condiciones. Es quizás solo un dato distractor y para asegurarnos o confirmarnos que se da una conservación de la masa, que no se está perdiendo masa. Siempre está, si suman el hielo más el agua, va a dar 2 kilogramos. Solo quizás para confirmarlo, pero realmente no usamos el 1.20 kilogramos de hielo. Ajá, sí, también nos indica que está a 0 grados Celsius. Aquí la clave es ver que se debe de calcular dos tipos de calores, el de cambio de temperatura de menos 20 a 0 y el de cambio de fase, pero solo de la porción que se, digámoslo así, descongeló o que se derritió. Ahora vamos a proceder a despejar lo que andamos buscando. Entonces voy a pedir de su ayuda. Si se fijan, eso se hace 0 por este término. Hacemos menos por menos, da más. Y ahora les voy a pedir que me ayuden a calcular 6000 por 0.093. ¿Cuánto les da? Ah, claro que sí, claro que sí. La masa de hielo. Ah, vaya. Lo que sucede, Alison, perdón, ok, gracias, ya les tomo el dato, Diego y Andrea. Lo que sucede, Alison, que en esta parte de acá vamos a calcular el calor necesario para pasar el hielo de menos 20 a 0. Entonces, es importante destacar que antes que se dé el cambio de fase, si se fijó en el simulador, primero todo el hielo pasó a 0 grados Celsius. Lo mismo pasa aquí. Entonces, todo el calor, o bueno, mejor dicho así, todo el hielo como tal debe pasar de menos 20 a 0 grados y hasta después se da el cambio de fase. Entonces, esa transición de menos 20 a 0 grados Celsius la pasa todo el hielo, esa transición de temperatura.
Es por eso que aquí se ponen los 2000 o los 2 kilogramos. No sé si estamos bien por ahí, Alison. Ok, ahora voy a tomar lo que nos dice Andrea, Fátima, Diego. Ahorita no estamos tomando las unidades, las hemos dejado, pero si aquí tenemos calorías por gramo grado Celsius, aquí quedarían calorías, en este caso, entre grados Celsius, para Fátima que nos daba unas unidades. Aquí sería calorías por grados Celsius, porque todavía no lo hemos multiplicado. Ya cuando se multiplica quedaría de la siguiente forma. Aquí sería 558 por T. No sé si me di a entender con eso, Fátima Edith. Aquí no estamos poniendo unidades todavía. Pero si estuviéramos poniendo unidades, sería 558 calorías por grado Celsius. No sé si estoy bien ahí, no sé si la confundí. Ah, va. Estamos haciendo solo las operaciones. 6000 por 0.093 les da este valor. Ahora lo voy a ir haciendo paso a paso. Aquí sería 2000 por 0.5. Menos por menos da más. Aquí sería 20 más 800 por 80. Verifiquen ahí, porfa, si es 64,000, creo. Ok. ¿Cuánto les da 2000 por 0.5 por 20? $20,000, ok. Más 64,000. Ok. 500. Aquí no estamos trabajando con unidades, Alison, pero a ver qué unidades nos quedaría aquí. Aquí nos quedaría, pues aquí serían 20,000 solo calorías, porque aquí tenemos masa y aquí tenemos temperatura. Entonces, en el calor específico se va los gramos y los grados Celsius. Solo quedarían 20,000 calorías. Sí, por eso ahorita, como les digo, mi consejo es cuando hagan este tipo de ecuaciones, solo asegúrense que todo esté en las mismas unidades. Y ya después se despreocupan del análisis dimensional o de las unidades y ya saben que como andamos buscando temperatura, lo que nos va a dar es en Celsius. Por eso me aseguré que la masa estuviera en gramos y que los valores de los calores específicos estuvieran en calorías por gramo grado Celsius. Entonces, por ahorita despreocúpense de las unidades y hacemos esta suma. ¿Cuánto les da? Ok, gracias, Andrea. Bueno, Andrea le da 84,000, a Fátima le da 66,000. Otra persona que nos podría ayudar para verificar. Ok. No hay problema, Andrea. Ah, no, perdón, no hay problema, Fátima. Ahora despejamos. Ok, gracias, Alison. Va a ser 84,000 entre 558. ¿Cuánto les da este valor? Ok, 150,54. Y esta sería la temperatura. Aquí me faltó ponerle la temperatura inicial. Muy bien. En Celsius, ¿verdad? La temperatura inicial a la que estaría la pieza de cobre.
¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Preguntas, comentarios? ¿O alguna duda? Muchas gracias, Lizeth. 150.54, gracias. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿Todo claro? Gracias, Diego. También tengo otro por acá. No sé si les gustaría que lo trabajáramos ahorita. Es un poquito largo, no es tan largo, pero sí es algo. No sé si les gustaría que lo trabajemos hoy o lo continuamos el día de mañana. Ustedes me dicen. Faltan casi 45 minutos, pero para que ustedes lo intenten de hacer. Creo que en la guía no hay muchos de estos. Creo que solo tienen como uno. Sí, uno creo, porque el otro ya está resuelto. Ok, vaya. Hay otro también bien bonito que es parecido a este que lo resolvió, que le resolvió el ingeniero Vargas por si desean ver su tutoría. Entonces, lo resolvemos hoy o se los dejo para que lo intenten y lo trabajamos mañana, porque en la guía, de hecho, como les digo, solo hay uno. Ok, vale, les voy a dejar uno similar. Dice el siguiente ejercicio, o lo voy a dejar planteado si gustan y lo intentan resolver y ya después lo vemos mañana cuánto les dio la respuesta. Dice, un vaso aislado con masa despreciable contiene 0,250 kilogramos de agua a 75 grados Celsius. ¿Cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados Celsius debe ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 40 grados Celsius? Vamos a hacer un pequeño esquema de lo que sucede aquí. Es semejante, ¿verdad? No sé si alguien lo ha hecho. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, una tía dijo algo así, de que ella se había fijado de que donde había ido a trabajar, la señora tenía una taza de café bien caliente y le echaba cubitos de hielo. Y entonces cuando yo tenía como, no sé, como 5 años o 4, no, como 5 o 6 años, y para mí era como que, "¡Ah! ¿Por qué le está poniendo hielo? ¿Por qué?" Entonces no lograba como asimilar todavía, ¿verdad? Que el proceso que se estaba dando, que era una forma de enfriar, ¿verdad? Lo mismo está pasando aquí. Les está diciendo que se tiene solo que aquí, digamos que se tiene agua. En ese momento mi cabeza explotó. Cabal, ¿verdad? Como dice Diego. Tenía yo aquí, digamos, ¿verdad? Agua que está a una temperatura, voy a poner aquí que es agua, a una temperatura de 75 grados Celsius. Y les pregunta qué masa de hielo, me quedan muy bonitos los cubitos, les pregunta aquí, este es el hielo, ¿qué masa de hielo tengo que agregar a una temperatura de menos 20 grados Celsius para que cuando se mezcle todo, la temperatura final o la temperatura de equilibrio sea 40 grados Celsius? Entonces es lo mismo que sucede con ese caso que les digo, que uno tiene que como ahí, nosotros lo hacemos como el tanteo, ¿verdad? De que, bueno, no sé si alguien ha hecho eso, que le echa un cubito de hielo al café para que se le enfríe. El Inge, no sé si lo hace. Negativo. Usted le echará 2 cubitos de azúcar, ¿verdad? Tampoco. Está prohibido.
O No se sé si toma alguien lo ha hecho. caliente o se toma helado, pero no mezclado. Ok, ¿alguien lo ha hecho? Cabal, ¿verdad? Entonces, ese proceso cabal como el emoji de Fátima. Entonces, ese proceso se está dando ahorita, ¿verdad? Ya nos está diciendo la temperatura a la que llega el sistema. Ese cambia un poco ese problema porque ya la temperatura es de 40 grados Celsius, la temperatura de equilibrio. Vale. Ahora les hago la siguiente pregunta, ya con ese análisis, que también lo traje para mostrarles lo que me preguntaban, creo que ayer, ¿verdad? De que qué pasaba cuando se mezclaban dos sustancias con una temperatura totalmente diferente. Se llega a una temperatura como intermedia. Ahora hay que plantear la ecuación de la transferencia de calor. Ahora les hago la pregunta. ¿Quién transfiere calor a quién? ¿Quién transfiere calor aquí? Fátima con el signo de interrogación dice el hielo. Diego dice el agua. Denis dice el agua al hielo. Lizeth dice el agua. Una opinión más. Gabriel dice del agua al hielo. Ok, Ana Judith. Muy bien, excelente, Ana Judith, lo que usted menciona. Se va a ver la transferencia de energía del que está de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces es la transferencia de energía de el agua líquida a 75 grados Celsius al hielo. Cuando vean este tipo de problemas, ya tienen que ir pensando, ¿verdad? Si va a haber un cambio de fase o no. Miren la temperatura de equilibrio. Les hago la siguiente pregunta. ¿Va a haber un cambio de fase? Muy bien, Fátima. No, pero estaba bien, Ana Judith. Se da la transferencia de energía del de mayor temperatura. Ah, sí, sí, solo corrigiendo el término. Ok, al de menor temperatura. Entonces les hago la pregunta. ¿Va a haber un cambio de fase para el hielo cuando se mezcle? Dice Denis que no, no cree. Diego dice que no, no sé si el agregar el hielo, ese se derrite en el agua. ¿Cómo podemos saber si se derrite? ¿Se derrite o no se derrite entonces el hielo? ¿Va a haber cambio de fase a esa temperatura de equilibrio? Les voy a cambiar la pregunta, ok. Dice Fátima que cree que se va a derretir. Les hago la otra pregunta. ¿Creen que va? Acuérdense que todo el sistema va a llegar a una temperatura, a una temperatura de 40 grados Celsius. ¿Puede haber hielo, hielo sólido, o sea, cubitos de hielo a 40 grados Celsius? Si todo el sistema está a 40 grados Celsius, ¿puede haber hielo? Si recuerdan en el simulador, ya al final de los 0 grados Celsius, cuando ya había 0,1 grados Celsius, ya no había hielo. Ajá, muy bien, ¿verdad? Muy bien, Fátima. Ya decía que se derretía. Entonces, quiero que veamos qué es lo que pasa. Analicemos. Vale, tenemos el hielo a -20. Cuando se mezcla con el agua, se da una transferencia de energía. Entonces, pasa el proceso de cambio de fase. El hielo
comienza a recibir energía y pasa desde menos 20 a 0 grados Celsius. Y cuando llega a 0 grados Celsius, comienza a aumentar la temperatura hasta llegar a los 40 grados Celsius. Entonces, planteando la ecuación, quedaría de la siguiente forma. Ya dijimos, ¿verdad?, que quien pierde calor es el agua. Ok, lo repito, claro que sí. Imagínense el hielo a menos 20. Cuando entra en contacto con el agua que está a 75 grados Celsius, que está bastante caliente, cuando se mezcla, lo que va a pasar con el hielo es que lo que vimos en el simulador, va a comenzar a aumentar la temperatura de menos 20, menos 19, menos 10, menos 8, hasta llegar a 0 grados Celsius. Ok, cuando llega a 0 grados Celsius, se comienza a dar el cambio de fase. Cuando todo el sólido, en este caso, se pasa a líquido, o sea, líquido a 0 grados Celsius, pasa de líquido de 0 a 40 grados Celsius. Ese es el proceso que se da. Entonces, planteando la ecuación, nos queda que el calor perdido por el agua es igual al calor recibido por el hielo. Pero, ¿qué va a ser el calor recibido por el hielo? Quiero ver. Si no me equivoco, cuando estamos hablando de hielo seco, estamos hablando del CO2, ¿no? Bueno, el hielo seco es un tipo de sustancia que a ciertas condiciones no pasa por el proceso de, como mencionamos ahorita, de sólido a líquido, sino que directamente al estado gaseoso. Entonces, sí, si colocáramos, si no me equivoco, si colocáramos el hielo seco, al solo ponerlo, o sea, solo estar en contacto con otra sustancia y estar a temperatura ambiente y hay un cambio de temperatura, comienza a evaporarse. No sé, ahí el Inge si conoce un poco más del hielo seco, cómo se comporta. ¿Está por ahí el Inge? ¿Se fue el Inge? Hello, hello. Hola, hola. Es correcto lo que usted dijo. Ah, ok. Sublima a temperatura ambiente. Ok, O sea, pasa de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. ok. Ah, ya, Fátima. Ok. Ahí puede hacer el experimento y nos pasa el video. Ah, ok. Sí, sí es lo que se espera, ¿verdad? De hecho, por eso se usa el CO2, porque esa es de los pocos gases que tiene esa característica, que a temperatura ambiente no necesita grandes presiones ni condiciones extremas para hacer eso. Vaya. Ahora, como les decía, ¿verdad? Eh, el calor que pierde el agua lo recibe el hielo, pero ¿qué va a pasar? Va a haber primero, bueno, digámoslo así, van a haber tres calores. Calor 1 más calor 2 más calor 3, que es el que les explicaba. Lo voy a poner aquí. El calor 1 va a ser igual a la masa de hielo por el calor específico del hielo, pero cuando va de menos 20 a 0, sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Voy a sustituir aquí solo con las temperaturas para que lo vean. La masa del hielo por el calor específico del hielo. La temperatura final es cuando está en 0, menos 20. De ahí, el calor 2 es cuando ya tenemos ese hielo a 0 grados Celsius, se da el cambio de fase. O sea que sería la masa de hielo por el calor latente de fusión. Cuando ya es
hielo, cuando ya el hielo está totalmente líquido, hay otro calor que hay que agregar, que es cuando pasa de 0 a 40, que sería el calor 3. Siempre la masa de hielo por el calor específico, pero como ahora es líquido, ¿verdad? Sería del agua por el delta de temperatura, que sería la masa de hielo. La temperatura final sería 40 menos la temperatura inicial, que era donde veníamos, que era de 0 grados Celsius. Ahora unimos todos estos cálculos o estos planteamientos de ecuaciones con la ecuación que está en rojo. Entonces me queda el menos, sería la masa, aquí es de agua, que les dice que es de 0,250, que lo podemos pasar a gramos, que sería 250 gramos, por el calor específico del agua, por el delta de temperatura. La temperatura final menos la temperatura inicial. El agua llega a la misma temperatura de equilibrio, o sea que sería 40 menos 75. Y esto va a ser igual a la suma de estos tres calores que hemos puesto. Entonces va a ser la masa de hielo por el calor del hielo por 0. Aquí es menos por menos más. Aquí, menos por menos más. Aquí sería más 20. Aquí solo estoy uniendo todas las variables. Por la masa de hielo, por el calor latente de fusión, más la masa de hielo. Aquí ya está la masa de hielo, ya está el líquido, o sea, ya hizo el cambio de fase, entonces sería el calor específico del agua por el delta de temperatura, que sería 40 menos 0. Y bien, este es el planteamiento de la ecuación. Del lado derecho, ¿qué término ven en común en todos? Muy bien, Andrea, excelente. Muy bien, gracias, Licet, así es. Vamos a sacar eso de factor común. De una vez saquemos este cálculo. 40 menos 75 da menos 35. Voy a sacar de factor común la masa de hielo. Me va a quedar el calor específico del hielo de una vez por 20 más el calor latente de fusión más el calor específico del agua por 40. Menos por menos da más. Entonces aquí quedaría la masa de agua por el calor específico del agua por 35. Bueno, aquí quizás ya voy a ir sustituyendo los valores como tal. La masa de agua es de 250 gramos por el calor específico del agua, que es 1. La masa de hielo, que es la variable que andamos buscando, por el calor específico del hielo. ¿Recuerdan cuánto era el valor? ¿Alguien recuerda cuál era el valor del calor específico del hielo? Muy bien, excelente, Denis y Andrea, es 0,5. Sería aquí por 20. El calor latente de fusión, ¿cuánto vale? Para el agua,
No, no digo. 80, cabal, 80. ¿Saben cómo se les va a quedar? No, no se preocupe. No sé si ustedes se han fijado que es más fácil quemarse con vapor de agua que quemarse con, digámoslo así, agua caliente. De hecho, si recordamos la gráfica, no sé si por aquí hay una parecida en este ejercicio, se los dejo para que lo traten de hacer, ahí está en la guía. Si se fijan, en este gráfico fue el que hicimos. Miren toda la cantidad de calor que hay que agregar para pasar de agua líquida a vapor. Y miren la cantidad chiquitita de calor que hay que agregar para pasar de hielo a agua líquida. Entonces, esto les va a dar una idea de que el calor latente de vaporización es mucho, mucho mayor que el calor latente de fusión. Y como solo son dos valores, 80 y 540, entonces el de fusión es el más pequeño. Sería 80, más el calor específico del agua, que es 1 por 40. 250 por 35, ¿cuánto les da? Gracias, Fátima, Diego y Andrea. 8.750. Igual a la masa de hielo por 0.5 por 20 es 10. Más 80. Más 1 por 40. Ay, 40. 10 más 80 más 40 es 130. Ajá, ok. Gracias, Andrea. Gracias, Fátima, Andrea y Diego. Sería 130, me decían, ¿verdad? Entonces, este 130 pasa a dividir. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, como estamos hablando de masa, vaya, ok, sería 67.30 gramos, pero el problema les pide que la den en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de hielo? Aquí les dice, ¿cuántos kilogramos de hielo? Por lo que vamos a pasarlo a kilogramos. Sería dividirlo entre 1000, ¿no? Eso les da 0.0, ok. 6731 kilogramos. Por tanto, esa sería la masa que se tendría que agregar al sistema o al agua, mejor dicho. Y así es la resolución del ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No sé si hay preguntas. Bien, Alison dice que todo bien, Fátima, todo bien, muy bien. El 8, ¿hay alguna persona? Sí, estos problemas ya son más largos, pero la clave, si se fijan, es en la parte conceptual, en ese experimento que les puse al inicio, ese simulador, tener esa idea de qué sucede internamente, qué está pasando. ¿Pudieron resolver todos el problema 8? Solo como una persona creo que lo subió al Drive, así que si alguien más. Ah, ok, pues ya después, ahorita a esta hora ya no lo vi, entonces, pues ahí voy a revisar. Ah, ok, usted lo subió. Excelente, muy bien. Vaya, hasta aquí quedaría. Ok, está bien, Fátima. Hasta aquí quedaría lo de cambio de fase. Les dejo a ustedes que intenten resolver este problema, este ejemplo 8. Lo pueden trabajar también, intenten resolverlo con todo lo que hemos visto hoy. Ya están preparados también en la guía de discusión.
está el 12, que les puede ayudar con respecto a ese. Bueno, y entonces ya solo nos quedaría ver el contenido de primera ley de la termodinámica. No sé si desean que sigamos viendo ejercicios. Bueno, no sé primero si desean que nos reunamos mañana para seguir viendo de estos ejercicios de calor y cambio de fase o comenzamos ya con primera ley. Ustedes me dicen entonces. Creo que eso sería lo que tenía preparado para el día de hoy. Voy a dejar de presentar y de grabar.